Malas noticias en la Araucanía. El último informe del SENDA muestra que ha bajado el consumo de alcohol, marihuana y cigarrillos entre los jóvenes. Hoy conversamos sobre la aplicación de la vacuna bivalente a todas las personas mayores de 12 años, las embarazadas y los niños de 6 meses a 3 años de edad. En Los Lagos, el Centro de Salud Familiar de Carel Mapu implementó un punto lector. Los pacientes pueden leer libros o revistas mientras esperan atención médica. Esto y más les contamos hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. En la Araucanía, el último informe de SENDA reveló que el consumo de alcohol y marihuana en los jóvenes disminuyó respecto del estudio anterior. Sin embargo, aumentó el uso de tranquilizantes sin receta médica. Por otro lado, el cigarrillo también tuvo una baja porque más del 80% de los estudiantes piensa que el tabaco es perjudicial para la salud. Universidad Autónoma de Televisión nos informa. Según el último estudio de SENDA Araucanía, en la educación escolar, las 3 drogas que más se consumen son el alcohol, la marihuana y los tranquilizantes sin receta médica. Sin embargo, el consumo de alcohol y marihuana disminuyó el año 2021. No así el consumo de tranquilizantes, que subió 1,5 puntos. El 50% de los medicamentos ellos los fueron entregados por sus padres, madres o cuidadoras o algún adulto o por su polola o pololo. Entonces ahí hay un tema vinculado a salud mental, por cierto, pero también a responsabilidad parental en relación a que son elementos y son sustancias que no pueden ser consumidas, por cierto, sin una supervisión médica. Además, en promedio, la edad de inicio de consumo de alcohol y de drogas es de 13 años. Y en la Araucanía, entre los principales factores de riesgo se encuentran los sectores rurales y el consumo de alcohol excesivo de los padres. Nosotros tenemos un tema con la ruralidad y tenemos un tema con un consumo muy alto de alcohol en los padres. Eso señalan nuestros estudios. Los chicos dicen que los papás se emborrachan, más o menos 1 cada 10. Entonces son porcentajes altos y preocupantes que nos obligan a ser más responsables, como también decía la directora, a los adultos. En la región de la Araucanía, la directora nacional de SENDA realizó un comité directivo para elaborar estrategias de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en niños y adolescentes. Participaron distintas instituciones para elaborar una estrategia de manera coordinada e intersectorial y que tuvo la participación de universidades, municipios, funcionarios del área de la salud, entre otros. Abordar temas tan importantes como es el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Esto es un problema de la sociedad y todos como sociedad lo debemos enfrentar. Y es por eso que las distintas instituciones del Estado deben estar no solamente convocadas, sino que deben estar coordinadas para trabajar en este tema que es tan importante. En la región también se constituirá un comité técnico con profesionales para implementar estrategias de prevención con una fuerte participación de establecimientos educacionales, espacios laborales y el espacio familiar. En la región del Maule hay casi 2.000 personas en tratamiento por VIH. La Seremi de Salud y la Universidad de Talca presentaron el Programa Nacional de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y llamaron a utilizar métodos de prevención y a realizar diagnósticos tempranos. Además, se entregaron kits de educación sexual que incluyen, entre otras cosas, material informativo y preservativos. Contivisión con esta nota. La Seremi de Salud del Maule, en conjunto con la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Talca, presentaron el Programa Nacional de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, ITS y VIH. Vamos a ver la entrega de unos dispensadores de preservativos internos y externos, como una medida más del trabajo intersectorial que hemos realizado con la Universidad de Talca y con otras entidades educativas, haciendo un llamado a los jóvenes y las jóvenes al uso de preservativo que previene enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH-Sida. Hemos hecho operativos exitosos. Yo me alegro mucho de ver a los estudiantes cómo abiertamente hacen su diagnóstico, acuden a hacer un diagnóstico precoz, porque eso es muy importante. Corresponde a un fortalecimiento de lo que nosotros ya veníamos realizando desde 2019 en conjunto con la autoridad sanitaria, de poder tener disponible de manera accesible, ¿verdad?, sin una barrera,
a preservativos de uso interno o externo. Además de eso, no solamente el uso de preservativos, sino que también la concientización, la educación, cómo se utilizan estos preservativos y sumado a otros elementos como el testeo de VIH, que ha sido algo importante que hemos retomado ya este año y también lo hicimos en un periodo más crítico de la pandemia por COVID. Entonces, no es algo que nosotros hayamos dejado de hacer, algo que hoy día se está fortaleciendo nuevamente. En la región son casi 2.000 personas las que se encuentran en tratamiento por VIH, por lo que la autoridad reiteró el llamado a utilizar métodos de prevención. Se entregaron kits de educación sexual, los cuales incluyen material informativo, preservativos y otros recursos educativos destinados a fomentar la prevención y el autocuidado en materia de salud sexual. Sabemos que hay muchos tabúes al respecto, sobre todo con la población que es más joven, y eso lo demuestra también la encuesta de la juventud que se ha hecho en los últimos años. Yo hice un trabajo al respecto y por eso como que sé que, por ejemplo, hay mucha desconfianza de los condones que se dan en el sistema público y eso es puro desconocimiento en realidad. Hacer algo para la prevención estaría bien porque no podemos dejar pasar en alto las enfermedades como que no, ya existen, pero tenemos que intervenir en hacer algo. El Programa Nacional de Prevención de ITS y VIH busca promover la educación sexual, la prevención y el diagnóstico temprano de estas infecciones, así como la promoción del uso de métodos de prevención, como el uso de preservativos y la realización regular de exámenes médicos. Además, se busca sensibilizar y concientizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de mantener relaciones sexuales irresponsables. En Antofagasta, una paciente de 33 años tuvo que ser llevada a Santiago. Sufrió un accidente cerebrovascular y los médicos debieron extraerle un trombo de gran tamaño en su cerebro. El Servicio de Salud y el Hospital de Antofagasta están trabajando para implementar una unidad de neurointervencionismo para pacientes críticos que han sufrido accidentes cerebrovasculares, porque la zona norte necesita mayor tecnología para enfrentar estos casos. Antofagasta TV con la nota. Con el inicio del proceso de formación y especialización en institutos del extranjero, el Hospital Regional de Antofagasta avanza en la consolidación de una unidad de neurointervencionismo para pacientes críticos con accidentes cerebrovasculares, mientras se gestionan los recursos humanos y de equipamiento para concretar este proyecto. Manejar ciertos pacientes, se les forman coágulos o trombos en las arterias que van a irrigar el cerebro, y si no se extraen oportunamente eso puede significar un daño neurológico permanente y muy grave. Una mujer de 33 años se transformó en la primera paciente de la macrozona norte a la que se le extrajo un trombo de gran tamaño ubicado en su cerebro utilizando un procedimiento denominado trombectomía mecánica. Fue realizado en la Posta Central de Santiago. Este caso reafirmó el proyecto que impulsan el Servicio de Salud junto al Hospital Regional en cuanto a la formación de una unidad de neurointervencionismo en este establecimiento. Se presentó el año 2022 un proyecto de neurocrítico, que es una unidad que es UTI-UCI para pacientes neurológicos y neuroquirúrgicos, donde se van a poder monitorizar los pacientes que están más graves con patologías neurológicas. Y también hay un proyecto de neurointervencionismo, que es acceder vía vascular por las arterias a extraer trombo o tratar otras alteraciones como aneurismas cerebrales o malformaciones arteriovenosas también. Si bien actualmente en el Hospital Regional de Antofagasta no es posible realizar este tipo de procedimientos porque no existe un área para pacientes neurocríticos, desde el mismo establecimiento se está trabajando en un proyecto que permita la implementación de una unidad de neurointervencionismo. El propio doctor Brante ya se encuentra en un proceso de formación y especialización que lo tendrá durante 3 años en cursos y capacitaciones en el extranjero, en los mejores institutos y con prestigiados especialistas en esta materia. Toda la macrozona norte no tiene neurointervencionismo actualmente. Los pacientes tienen que ser derivados a Santiago si es que tienen tiempo, o sea, si es que hay ventana, y eso implica una logística tremenda. Tener un avión, tener personal que pueda trasladar, tener la cama asignada en Santiago, y estas son patologías tiempo dependientes. O sea, se pasa la ventana y no hay nada que hacer. La implementación de esta unidad en el Hospital Regional de Antofagasta, en su calidad de principal referente de la macrozona norte del país, también beneficiará a la población de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. Los primeros médicos becarios en medicina familiar de la Universidad de Valparaíso llegaron al Hospital Psiquiátrico de Putaendo para iniciar su formación clínica. El objetivo es convertir este recinto de salud en un referente en formación académica. BTV2 nos cuenta.
Durante el 2022, la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso y el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel realizaron importantes acercamientos que sellaron la llegada del primer grupo de médicos becados de medicina familiar y que ya se encuentran ampliando su formación académica en el Hospital Putaendino. Esto es el comienzo de una línea de trabajo que estamos fortaleciendo con el fin de que en el futuro podamos nosotros también formar especialistas en psiquiatría. Este paso, aporte e inicio, ¿cierto?, nos ha permitido fortalecer el trabajo de la beca en el Valle de la Aconcagua, poder propiciar un espacio formativo que da cuenta de alguna manera de un espacio de calidad. Las doctoras Soledad Bustos y Kenia López, junto al doctor Pablo Belmar, son los primeros profesionales en formar parte del programa de especialidad médica, cuyo desempeño inicial está centrado en las unidades de cuidados intensivos en psiquiatría y las unidades hospitalarias de tratamiento intensivo y rehabilitación integral del Philippe Pinel. Esperamos que este campo sea muy enriquecedor y creemos que así va a ser, porque efectivamente está muy unida la salud familiar con la salud mental. Es un anhelo que tenemos desde hace muchos años y que por fin estamos concretando. En este momento lo estamos partiendo con los alumnos de salud familiar, pero también nosotros tenemos la expectativa de a futuro poder abrirlo a la especialidad psiquiátrica. Dentro de los cambios que se están implementando a partir del nuevo modelo de gestión, no solo se abarca el área clínica, organizacional y cultural del hospital, sino que además se plantea el rol de la institución en torno a profundizar y fortalecer la labor académica que ya tiene experiencias exitosas con estudiantes de medicina, enfermería y terapia ocupacional. Viajamos a la región de los lagos. A la comuna de Maullín llegaron 3 nuevas ambulancias. Están completamente equipadas con moderna tecnología para atender las emergencias de las personas que viven en las zonas más aisladas de la comuna. Canal 5 de Puerto Montt nos cuenta más. Contar con un buen servicio de ambulancias y transporte sanitario es crucial para actuar rápidamente y garantizar la seguridad de la persona accidentada. Ya están en servicio en las diversas localidades donde fueron destinadas las 3 nuevas ambulancias entregadas en la comuna de Maullín. Unidades completamente equipadas con moderna tecnología al servicio de los usuarios que requieran atención. La adquisición fue gracias al trabajo conjunto de la Municipalidad y Gobierno Regional Los Lagos. Ambulancias de este estándar, con la mejor tecnología, con el equipamiento necesario para funcionar en Quenuir, La Pasada y Caralmapo, lugares que conozco en detalle, creo que es una gran noticia, porque la atención primaria va a tener ahora la posibilidad de que en las urgencias llegar más oportunamente, dar más seguridad, dar más protección. Es un gran anhelo, estábamos anhelándolo por mucho tiempo esto y le agradecemos infinitamente por haber hecho este proyecto ahora. Feliz, como le digo, feliz por todas las comunidades. Especialmente para Quenuir, porque también le llegó una ambulancia como ellos esperaban, todoterreno, 4x4, que le va a servir a ellos montones. Así que agradecerle al gobierno regional, a la Municipalidad de Maullín y también a todos los concejales y todas las personas que hicieron posible que esto sea una realidad. Una inversión de 287 millones de pesos que además forma parte del plan que tiene la comuna de fortalecer la atención de la gente y sobre todo de los sectores más apartados. Recuerde que el Ministerio de Salud ha ampliado la aplicación de la vacuna bivalente anual contra el COVID-19 a todas las personas mayores de 12 años de edad y a las embarazadas, y también autorizó la vacuna contra el COVID para los niños y niñas de entre 6 meses y 3 años de edad. Atención, en todo el país sigue la campaña Vacúnate con la dupla para que la gente acuda a recibir la dosis contra la influenza y contra el COVID-19. Esta es una medida extraordinaria que se agrega junto con la inclusión de la vacuna para meningococos lactantes que se anunció la semana pasada. Quiero tomar una frase del director de la OMS que dice: no todos estamos a salvo hasta que todos estemos a salvo, y eso es sumamente importante, ya que el que se incluyan estas poblaciones, y en especial los niños pequeños, ayuda a evitar muertes en este grupo y ayuda a proteger a toda la población. Así que ojalá hacer el llamado a todos a adherir al proceso de inmunización, que es una etapa dentro de un proceso largo que tiene que ver con autocuidados, con medidas sanitarias generales y con conciencia social, y que nos va a ayudar a pasar un invierno un poco mejor. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan.
Votar es importante. Es importante porque puedes elegir, participar y decidir. También es importante que sepas que este domingo 7 de mayo deberás votar por los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Serán electas 50 personas encargadas de deliberar una propuesta de nueva constitución. Debes saber tu lugar de votación y llevar tu carnet de identidad o pasaporte, porque esta elección es obligatoria. Votar es importante, porque eres importante. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Votar es importante. Es importante porque puedes elegir, participar y decidir. También es importante que sepas que este domingo 7 de mayo deberás votar por los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Serán electas 50 personas encargadas de deliberar una propuesta de nueva constitución. Debes saber tu lugar de votación y llevar tu carnet de identidad o pasaporte, porque esta elección es obligatoria. Votar es importante, porque eres importante. Hemos vivido más de 3 años en pandemia, sí, hemos tenido que cuidarnos con mucha paciencia, pero no bajemos la guardia, porque hemos perdido con dolor a muchos seres queridos por causa de este COVID-19 y sin embargo, muchos han dejado de preocuparse por este virus. Apenas hemos sobrepasado el 30% de cobertura de la vacuna bivalente. Finalmente, los expertos lograron convencer al Ministerio de Salud de comenzar a aplicar esta vacuna anual desde los 12 años de edad y también incluir a las embarazadas. Así que vamos a conversar de inmediato con la doctora María Teresa Valenzuela, consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud y profesora titular de la Universidad de los Andes. La tenemos ahí en pantalla. Un abrazo grande, doctora, y muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Efectivamente, durante los años más crudos de la pandemia, que fue el 2020, ¿no es cierto?, el 2021 y también el comienzo del 2022, con la llegada de Omicron, con un número excesivo de casos, hubo cumplimiento respecto de las vacunas. O sea, las personas percibieron el riesgo, percibieron que morían muchas personas a causa de esta enfermedad. Pero sin embargo, creo que desde que se comenzó ya a ofrecer la vacuna bivalente, ha habido cierta confusión. Muchas personas me señalan que ellos creían que bivalente se refería a que contenía la vacuna contra la influenza y contra el SARS-CoV-2. Entonces, ese es un error muy importante porque la bivalente lo que hace es incorporar a la cepa original Wuhan, ¿no es cierto?, el componente o la cepa de los sublinajes de la variante Omicron, que es la variante que nos ha afectado en forma muy importante a nuestra población desde finales del año 2021 y hasta el día de hoy. O sea, es una variante con una serie de sublinajes, la cual ha continuado y hoy día ocupa el 100% del total de casos que se producen es a causa de estos sublinajes de la variante Omicron. Que si bien es cierto, ha generado cuadros clínicos más leves, pero ya voy a decir por qué realmente los cuadros han sido más leves. Sin embargo, la cantidad de casos que ha generado ha sido muy grande y por lo tanto nunca sabemos quiénes realmente continúan hacia la recuperación y quiénes realmente van a tener un problema como el long COVID, por ejemplo, o como en el caso de los niños que pueden presentar este síndrome inflamatorio multisistémico que es de alta gravedad. Y por esa razón que hay que comprender que estas nuevas medidas apuntan a que efectivamente protejamos a quienes realmente son de mayor riesgo, pero entendiendo que nadie sabe qué camino va a seguir. Hoy día tenemos una nueva epidemia que son los casos de long COVID,
es decir, aquellas personas que habiendo tenido COVID creyeron recuperarse y sin embargo al cabo de un mes empiezan a sentir una fatiga crónica, que necesitan ir a recostarse, no pueden terminar una jornada de trabajo, presentan lagunas mentales. Entonces, por lo tanto, es un cuadro que es muy debilitante, muy desgastador. Ahí está el caso de la ex ministra Analía Uriarte, ¿verdad? Con este COVID prolongado después de un cuadro de COVID-19. Exactamente. Entonces, por lo tanto, el llamado es que realmente acudamos al llamado de la autoridad de salud a vacunarnos. La mejor herramienta que hemos tenido, y sin lugar a dudas lo pudo demostrar con creces, que al tener una población altamente vacunada podíamos llegar a reducir un número importante de hospitalizaciones en las unidades de cuidado intensivo, así como también evitar muertes. A partir de la ampliación de la vacunación bivalente para las personas menores de 50 años, acudí esta semana a un vacunatorio cerquita de mi trabajo. Solamente habían 2 personas esperando la vacuna antes que yo. O sea, interés escaso de la gente. Hay que dar el mensaje permanentemente, ojalá todos los días, porque la comunicación de riesgo es esencial en estas situaciones y también la comunicación de riesgo permite que la población perciba los riesgos a los cuales está sometido. El Ministerio de Salud dio otra noticia. Ha autorizado también la dosis contra el COVID-19 para los más chiquititos, desde los 6 meses a los 3 años. ¿Qué recomendación le haría usted a los papás y mamás que nos están viendo? Que obviamente haga totalmente suyo el vacunar a sus hijos. Es un deber de todos nosotros, ¿no es cierto?, proteger la salud de nuestras futuras generaciones, que son los lactantes, los niños y las niñas en la actualidad. Otra de las consecuencias de esta pandemia, doctora, es haber retrocedido 10 años prácticamente en vacunación infantil, porque en esta época tan crítica el foco de la salud pública estuvo, ¿verdad?, y también privada, en combatir este COVID-19. Muchos papás y mamás no acudían a los centros de salud a vacunar a los niños. ¿Y qué significa esto en términos muy concretos? ¿Volverán enfermedades que consideramos erradicadas, por ejemplo, en el mundo? Esto es un problema muy serio, porque podemos volver a retroceder y tener enfermedades que eran realmente mortales para nuestros niños, como por ejemplo sarampión, la poliomielitis, el síndrome rubiola congénito, por ejemplo, ¿ya? Y también limita la posibilidad de seguir avanzando en el desarrollo de nuevas vacunas en las cuales sabemos que están destinadas a enfermedades devastadoras como la tuberculosis, como la malaria, seguir avanzando en el mundo de la protección a través de la vacunación. En nuestro país, fíjense, ha sido un ejemplo dentro de todo lo que ha ocurrido, que se actuó tan bien con la vacunación desde que se comenzó ella a finales de diciembre del 2020, llegando a coberturas muy altas en forma muy rápida, que esa es la gran virtud que tienen las campañas de vacunación, que en muy corto tiempo tienen que llegar a tener las más altas coberturas, porque resulta que ahí es cuando genera impacto en la salud pública de nuestro país. Y es así como en Chile esto se logró y por lo tanto vemos que este retroceso no es lo mismo que está viviendo el mundo. Un retroceso de sobre 10 años. Nosotros la verdad es que de alguna manera se han mantenido coberturas de vacunación en prácticamente todas las enfermedades a las cuales están destinadas sobre el 90%, al menos, ¿ya? Y otras sobre el 95%. Entonces, por lo tanto, el llamado es a quienes estén atrasados con los esquemas de vacunación y más aún, porque hay niños 0 dosis, ya 0 dosis. Entonces, por lo tanto, en eso, por favor, pedirle a los padres o quienes estén al cuidado de esos niños que recurran a la atención primaria, recurran a los CEFAM a recibir sus dosis de vacuna para estos niños. Otra de las noticias de los últimos días, vacunación infantil contra la meningitis. ¿Por qué es importante acudir? La meningitis es de verdad un problema extraordinariamente serio. La meningitis, fíjese usted que ocupa el 8º lugar, ¿ya?, dentro de las enfermedades que causan daño en el sistema nervioso central. La 8ª causa de años de vida ajustados por discapacidad. O sea, quiere decir que, si bien es cierto, a veces el cuadro es tan grave, tan fulminante,
que genera en 24 horas la muerte del lactante. Pero sin embargo, quienes logran superar esta enfermedad, un 20% puede quedar con problemas, con deficiencias importantes, discapacidades. Y estas discapacidades son fundamentalmente del sistema nervioso, produce pérdida de la audición, pérdida de la agudeza visual, pérdida de la fuerza muscular, o sea, amputación puede llegar a tener. Entonces, por lo tanto, hay un 20% de quienes sobreviven que pueden tener alguna discapacidad. Entonces, por esa razón es que es una enfermedad en la cual se ha luchado por muchos años ya de poder disponer de vacunas contra el serogrupo B. Hoy día, por ejemplo, en nuestro país es el serogrupo que está predominando en los casos de meningitis que se están generando. El 68% de las cepas estudiadas en el Instituto de Salud Pública de Chile, el 68% de ellas está correspondiendo al serogrupo B. Por esa razón que es tan importante la noticia que hemos recibido, ¿no es cierto?, que nuestros lactantes van a poder recibir esta vacuna a los 2, a los 4 meses de edad y posteriormente se va a ver, ¿no es cierto?, en qué momento se va a colocar la dosis de refuerzo. Para que se entienda bien, doctora, a ver si nos puede explicar el efecto que produce la meningitis, esta inflamación de verdad de la membrana que recubre el cerebro en el cuerpo humano. ¿Y por qué decimos que termina en problemas neurológicos graves para las personas? Estos agentes bacterianos, ¿no es cierto?, como los meningococos, ¿ya?, que como digo son distintos serogrupos, lo que dañan es todo lo que recubre las meninges, daña el tejido meningio y por lo tanto esta inflamación produce un cuadro muy agudo. Lo importante es saber que cuando una persona presenta fiebre rápidamente, dolor de cabeza, somnolencia o irritabilidad, puede ser mucha irritabilidad. O sea, hay que preocuparse y pensar en algo que a lo mejor no es de lo mejor. Pero en lactantes este diagnóstico es más difícil porque el niño deja de alimentarse. Ya cuando dice, bueno, la fontanela un día, qué sé yo, o la palpan, la tocan, qué sé yo qué, ya es porque el cuadro ha avanzado mucho. Entonces, por lo tanto, lo importante es que sepan que si tienen un lactante con un cuadro agudo, con fiebre, que empieza a decaer, que no se alimenta, eso en horas puede avanzar, digamos, hacia un cuadro grave y por lo tanto lo interesante acá es que debe consultar a la brevedad. Pero afortunadamente se va a disponer ya de una vacuna que además de que se cubren los serogrupos A, C, W, Y, se va a poder cubrir B, que afecta fundamentalmente a los lactantes. Doctora María Teresa Valenzuela, le queremos mandar un abrazo grande y agradecer esta conversación desde la región de la Araucanía, ahí en Villarrica. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y en Los Lagos, el CESFAM de Carelmapu, en la comuna de Maullín, instaló el primer punto lector de la región y va a permitir que las personas esperen sus horas de atención médica con un libro o una revista. Los pacientes pueden incluso llevarse la lectura a sus casas y devolverla posteriormente, una iniciativa que podría replicarse en otras zonas de la región de Los Lagos. Vértice TV nos cuenta. El punto lector busca generar que la ciudadanía done sus libros y los coloque en circulación. Estos espacios se definen como lugares comunitarios de intercambio. En la región de Los Lagos existe ya el primer punto lector instalado en el Centro de Salud Familiar de Carelmapu, comuna de Maullín. Fue posible gracias al trabajo entre la Coordinación de Bibliotecas Públicas de la región y la Biblioteca de Maullín. Ese tiempo de espera puede ser más o menos cuando uno tiene una revista, tiene un folleto, tiene un libro que poder revisar o leer y además te da la posibilidad de poder llevarte a casa el libro y devolverlo posteriormente. Nuestro establecimiento atiende a nuestra comunidad de Carelmapu, pero también a personas de diferentes localidades, ¿ya? Diferentes sectores, sector astillera, sector carretera, e incluso acá hacen algunas intervenciones desde el servicio de salud, entonces vienen personas de toda la comuna. Excelente la idea que se dio este espacio, ¿cierto? Para acortar un poquito a veces los tiempos de espera que tienen las personas, ¿ya? Además que a veces vienen con niños, entonces para incentivar de alguna manera a los niños a comenzar en el mundo de la lectura.
Yo creo que este es un gran adelanto para nosotros acá en Carelmapu, en estos tiempos en que se necesita tanto la lectura, puesto que nuestros hijos ya no leen. La idea del punto lector cuenta con el respaldo del Ministerio de las Culturas. Tenemos un trabajo importante con la biblioteca de Maullín y eso nos permite hoy día abrir un punto lector en el sector de Carelmapu, principalmente en el CEFAM, que va a permitir que las esperas de las personas también sea más llevadera, más tranquila. En el mes del libro se inaugurarán otros puntos lectores en distintas provincias con tal de seguir acercando los libros a la población. Y nos despedimos. Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl. También nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.